Ya, muchas gracias a ustedes para esta invitación, que siempre estoy muy motivada en participar y dar a conocer, ¿no es cierto?, mi profesión. Vamos a compartir la pantalla. Y ahora no. No sé si ven Perfecto. la presentación, ¿sí? Ponemos presentación. Sí. Bien, buenos días, gracias a todos por estar acá. Como ya me presentaron, voy a comenzar. Tengo una motivación muy grande para promover esta profesión para que otros profesionales de la salud puedan ejercerlo. Y los temas que vamos a tocar hoy día van a ser un poco de conversar qué es lo que es el asesoramiento genético, quiénes son asesores genéticos, la experiencia que he tenido en Chile y algunas propuestas educativas. Entonces, para empezar con la definición, de la última definición que se hizo en el 2006, el asesoramiento genético es un proceso. Este proceso ayuda a los individuos a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas y familiares de la contribución genética a enfermedades. Y uno se preguntaría, ¿cuál es la diferencia que tiene, ¿no es cierto?, este proceso de ayuda con otras áreas médicas? Y es que estas condiciones son hereditarias, son condiciones permanentes, muchas son progresivas, muy complejos en el manejo, y tienen implicancias familiares y psicológicas. Entonces, este proceso de asesoramiento acompaña a lo largo a todos los pacientes donde se ofrecen estudios genéticos. Desde antes la consulta, ¿no es cierto?, de asesoramiento genético comienza desde antes de esa consulta con, ¿no es cierto?, un trabajo interdisciplinario con los médicos tratantes, las personas, incluso con los pacientes, viendo cuál es el motivo, ¿no es cierto?, de derivación, cuáles son los antecedentes. Generalmente lo ideal es poder obtener esos antecedentes médicos personales y los antecedentes familiares para poder hacer y construir la genealogía y anticipar cuáles serían las expectativas de esos pacientes y cuáles son las preocupaciones. Y durante la consulta se hace el proceso de evaluación de riesgo, de acuerdo a esos antecedentes familiares mediante la genealogía. Se hace proceso de educación a los pacientes, de ver cuáles son sus expectativas, qué esperan obtener de la consulta y si amerita, ¿no es cierto?, ofrecer estudios genéticos, si reúnen criterios de alta sospecha hereditario. Una vez que evaluamos y que vemos que amerita un estudio, educamos con respecto, ¿no es cierto?, hacemos todo el proceso de consentimiento informado, dando al paciente las expectativas, o sea, cuáles son los escenarios si llega a recibir un resultado positivo, ¿no es cierto?, su mayor riesgo, las opciones que hay para eso y las implicancias que existen para los familiares, ya que son condiciones hereditarias. Y también pueden resultar que obtengan resultados inciertos, de significado desconocido, y tenemos que preparar a los pacientes, ¿no es cierto?, en cuanto a recibir esos resultados. Después el asesoramiento post-test, ¿no es cierto? Una vez que los pacientes hayan tomado esas decisiones informadas y recibimos los resultados, contactamos a los pacientes para el asesoramiento post-test explicando qué significa el resultado para ellos y cuáles son las opciones de manejo y si amerita, ¿no es cierto?, si es un resultado positivo, asesoramiento genético a los familiares y las opciones para esos familiares. Incluso después de la consulta, ¿no es cierto?, se continúa, ¿no es cierto?, en ciertos casos con los familiares, ya que pueden haber nuevos diagnósticos, familiares que quisieran obtener esta información para saber si ellos también son portadores de una mutación familiar y si tienen un alto riesgo, cuáles son las opciones para ellos, y para aquellos familiares que les entregamos la opción de hacer estudios genéticos, pero en realidad no desean esa información. Por lo tanto, igual si no
se hace en el estudio genético y existe una mutación que describe un alto riesgo, esos familiares necesitan igual, porque están en un riesgo mayor hereditario, de obtener las medidas de vigilancia y manejo. Entonces, esto es lo que ocurre durante una consulta de asesoramiento genético, ya lo he mencionado, la evaluación, ¿no es cierto?, del riesgo, la educación que tenemos con respecto a las preguntas que tienen los pacientes y si amerita, ¿no es cierto?, en el proceso de asesoramiento pretest, el ofrecimiento de estudio genético y ayudamos en esa toma de decisiones. Existen beneficios, riesgos, limitaciones e implicancias que tienen que entender antes de hacer el estudio genético. Y una cosa que hay una mala interpretación que uno piensa, ¿no es cierto? Pacientes creen que si van al asesoramiento genético se deben hacer un estudio genético y eso no es así, simplemente es para información, para que ellos obtengan toda la información y puedan decidir si es el momento apropiado de hacer el estudio o desean no conocer esa información. Y el asesoramiento post-test, ¿no es cierto?, la entrega de los resultados y de recursos de acuerdo a esos resultados y las opciones de manejo médico. Ahora, uno de los caballitos de batalla que usamos durante la consulta es nuestra construcción de la genealogía. Los genetistas y los asesores genéticos somos expertos en obtener los antecedentes médicos y los antecedentes familiares. Y los antecedentes familiares, la herramienta ideal es la genealogía, ¿no es cierto? Identificamos a los individuos que están afectados, a los sanos que están en riesgo, las relaciones de parentesco, podemos identificar patrones de herencia. Y en este caso tenemos una genealogía donde la paciente es sana, que desea un estudio genético, pregunta por el estudio genético por sus antecedentes familiares. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, tenemos criterios de alto riesgo porque encontramos familiares con un diagnóstico precoz, con cánceres que pueden estar relacionados, tenemos bilateral de mama, cáncer de ovario en la madre de esta persona ya fallecida, a los 76 años. Tenemos por el otro lado también otros cánceres con diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, en esta tía paterna. Por lo tanto, la paciente reúne con criterios individuos afectados en cada generación que simulan, ¿no es cierto?, la mayoría en este caso de cáncer, un patrón autosómico dominante que son la mayoría de los cánceres hereditarios. Entonces, ¿a quién en la familia ofreceríamos un estudio genético? Determinamos que la persona siempre es recomendable ofrecer a una persona afectada con cáncer, que es la más sospechosa de que puede dar un resultado positivo informativo. Entonces, identificando una mutación familiar en un gen específico, podemos ofrecerle a la paciente sana, ¿no es cierto?, el testeo, ¿no es cierto?, de esa mutación. Porque en este caso, si la madre es positiva, tiene un 50% de riesgo de heredar la mutación y un 50% de riesgo de no heredarlo. Y eso es muy importante aclarar, porque si ofrecemos a esta paciente, la primera, un estudio genético y sale negativo, no le vamos a poder ofrecer un resultado negativo informativo, un verdadero negativo que llamamos, porque desconocemos qué es lo que se está segregando en la familia, si existe o no una mutación, ¿cierto?, familiar. Por eso siempre comenzar con la persona más indicada en la familia. Ahora, si la madre no desea hacerse el estudio, no es el momento, ella no quisiera saber porque el estudio siempre es opcional, ahí sí se le puede ofrecer a esta paciente sana, sabiendo que si recibe un resultado negativo, no informativo, todavía, ¿no es cierto?, existe este alto riesgo familiar por los antecedentes que tiene. Entonces, el proceso del ofrecimiento de estudio genético no siempre nos da una respuesta definitiva, ¿no? Y pueden resultar que en este proceso pretest obtengamos resultados inciertos. Y durante el consentimiento informado necesitamos, ¿no es cierto?, saber bien por qué se realiza el estudio, qué es lo que le va a servir a esa paciente ese resultado y explicar a los pacientes de las limitaciones del estudio.
estudio. Muchos de estos estudios salen negativos y aún existen antecedentes familiares y personales de alto riesgo y esos pacientes necesitan continuar con un manejo y vigilancia de alto riesgo. Y las implicancias que pueden tener esos resultados positivos a los familiares. Y el asesoramiento post-test es muy importante, a pesar de que se los prepara, a veces salen resultados incidentales y ahora que estamos ofreciendo paneles de genes, a veces en un gen que no esperábamos y de muy alto riesgo y que los pacientes pensaban que a lo mejor no iba a salir positivo y tiene muchas implicancias para su manejo y para sus familiares. Y esto es lo que nosotros decimos, cuando vienen los pacientes a la consulta, siempre piensan que por tener antecedentes familiares o estar afectada con cáncer de mama a una edad precoz, por ejemplo, piensan que es hereditario. Sin embargo, ¿no es cierto? Lo primero que aclaro es que la gran mayoría de los cánceres son esporádicos y que existe, sí, un 20-25% de cánceres que puede ser familiar debido a que comparten, ¿no es cierto?, cultura, estilo de vida, hábitos y también comparten tanto factores ambientales como factores genéticos. Y ese es un 20-25% de los casos. Pero solo hereditario es alrededor del 5 al 10% de los casos de cáncer y que en el caso de los síndromes hereditarios de mama y ovario se debe a dos genes, la mayoría, que es el BRCA1 y el BRCA2, que se descubrieron, ¿no es cierto?, a mediados de los 90. Contribuyen con un 30% de probabilidad que caigan mutaciones en estos genes y un menos de 5% en otros genes. Y en el año, ¿no es cierto? Esta es la diapositiva que utilizamos desde el 2000, ¿no es cierto? Fines de los 90 hasta 2010, 2013 y 2014, pero ya sabemos que existen, ¿no es cierto?, muchos otros genes, estos genes desconocidos que ya van a conocer. Sí. Entonces, en el pasado, ¿no es cierto?, por mucho tiempo teníamos la técnica de Sanger, se secuenciaban 1 o 2 genes, ¿no es cierto? Existe una evolución de estos estudios genéticos en la última década, pero por mucho tiempo ofrecíamos el estudio de 1 o 2 genes, en el caso de cáncer de mama y ovario, BRCA1 y BRCA2, el estudio era muy costoso, alrededor de 3 millones, demoraban los resultados un mes y medio, y a medida que avanzaron las técnicas moleculares de secuenciación con la técnica de nueva generación, pudimos, ¿no es cierto?, desarrollar, ofrecer estos paneles genéticos, ¿no es cierto?, enfocados a distintos tipos de cáncer y que pueden llegar a ser hasta 80 genes en un panel. Eso es en la actualidad y es bastante, ¿no es cierto?, efectivo de poder descubrir dentro de antecedentes si existen antecedentes de cáncer de ovario, mama, uterino, de poder, ¿no es cierto?, ofrecer en un solo estudio, ¿no es cierto?, todo un panel de genes y que tenemos laboratorios que por suerte lo ofrecen a un costo mucho más bajo, que ahora llega a bajar a $250, cuando antes, ¿no es cierto?, acá en Chile alrededor de 1 millón, eran 3 millones de pesos por 2 genes. Y los resultados demoran 2 a 3 semanas. Y sabemos que en algunas áreas médicas ya se está ofreciendo el estudio de todo el exoma, de todos los genes que codifican proteínas, en ciertas áreas, ¿no es cierto?, en pediatría, cuando se desconoce el diagnóstico, y también para algunos casos, ¿no es cierto?, todo el genoma que incluye incluso regiones no codificantes. Entonces, este es el panorama de hoy día, ¿no es cierto? Este es una metaanálisis publicada por Sunsinski en 2019. Vemos que existen múltiples genes, ¿no es cierto? Muchos más que antes, que conocemos más, que pueden estar asociados a cáncer de mama hereditario y genes que están asociados a cáncer de ovario. Cuando es cáncer, ¿no es cierto?, hereditario, tenemos múltiples genes que pueden
pueden afectar los mismos, ¿no es cierto?, tipos de órganos. Eso se llama, ¿no es cierto?, heterogeneidad genética es amplia, y también hay una heterogeneidad fenotípica, ¿no es cierto?, el mismo gen, acá tenemos el BRCA1, el BRCA2, no solamente puede desarrollar cáncer de mama, sino también cáncer de ovario, y en hombres cáncer de próstata, también cáncer de páncreas, etc. Entonces, la mayoría todavía, ¿no es cierto?, de las mutaciones caen en estos dos genes, el BRCA1 y BRCA2, que es aproximadamente el 40% de los casos, ¿no es cierto?, de cáncer de mama, y para cáncer de ovario es hasta un 60% debido a mutaciones en BRCA1 y BRCA2, siendo más, ¿no es cierto?, en BRCA1. Por lo tanto, si el cáncer de ovario está presente en los antecedentes familiares, es un importante indicador de alto riesgo hereditario. Y cuando ofrecemos estudios genéticos, ¿no es cierto?, explicamos qué tipos de resultados pueden obtener durante el asesoramiento pretest, ¿no es cierto? En el año 2015, el Colegio Americano de Genética Médica publicó las guías, ¿no es cierto?, de las categorías de clasificación de variantes. Sabemos que cambios en el ADN, variantes no son siempre patogénicas, muchos pueden ser, ¿no es cierto?, variantes normales de la población que son probables benignos, y cuando hacen el estudio resulta negativo, es que no se vio ninguna variante comparado con una secuencia normal, una secuencia referente, y también, ¿no es cierto?, que caen en categorías de probable patogénico o patogénico, pero muchas de las variantes caen en esta categoría que aún se desconoce el significado si es patogénico o benigno, y esas se quedan en esa categoría de significado incierto, significado desconocido. Todavía no se reúne toda la evidencia suficiente para poder clasificarla en probable patogénico, probable benigno, y eso se le conversa con los pacientes, porque en Chile sabemos que la mayoría, acá no existen seguros de salud que cubren estos estudios genéticos, los pacientes pagan de su bolsillo, y recibir un resultado incierto es bastante frustrante porque quisieran obtener, ¿no es cierto?, información. Y lo importante es que cuando se recibe este resultado incierto, no se debe ofrecer ninguna intervención o cambio de manejo, sino que el manejo y la vigilancia se basa en los antecedentes personales médicos y familiares. Ahora, esta categoría de variante incierta, cuando el médico tratante o la persona que solicita el estudio genético necesita comprender en qué se basa esa clasificación, porque esta es una categoría muy amplia. Existen variantes inciertas que le falta una evidencia, está más, ¿no es cierto?, inclinado hacia este lado, que puede ser probable patogénica, y existen variantes inciertas que pueden ser probables benignas. Entonces, conocer cuáles son los criterios de esa evidencia es muy importante para vigilar, ¿no es cierto?, si se cambia o no la clasificación, y para obtener más información con bases de datos de quién publicó y qué evidencia existe con respecto a esa variante. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los asesores genéticos? Somos profesionales de la salud, muchos vienen del área de la investigación, otros vienen del área social, hacen un posgrado, un magíster de 2 años, tienen prácticas durante todos esos 2 años en distintas áreas médicas, y hay muchos requisitos para ingresar a estos programas. Y ahora están viendo en Estados Unidos cómo hacer para incorporar más gente, ya que hacen falta más asesores, porque estos programas generalmente son pequeños, alrededor de 5, 10 personas. El programa que me gradué yo es uno de los que empezaron con esta carrera y que aceptan más personas, que son 25, pero evidentemente necesitamos más asesores genéticos, incluso en países desarrollados donde tienen programas de hace años, y uno de los requisitos es un voluntariado por 1 año para poder ingresar. Y también para poder ejercer como asesores genéticos en Estados Unidos y en Canadá, en Australia, tienen que pasar una certificación que es el Board de Consejeros Genéticos de Estados Unidos, y con una recertificación cada 5 años.
Los asesores, ¿no es cierto?, la gran mayoría se especializa en cáncer y en el área prenatal, pero también hay otras áreas donde son nuevas, como en enfermedades cardiovasculares, neurogenética, metabólica, y trabajamos en distintas instituciones, la mayoría en universidades, hospitales, algunos ya se han perfeccionado en salud pública, y la nueva era es que muchos se van a la industria, ¿no es cierto?, a la parte del laboratorio, con todos estos nuevos estudios genéticos y la habilidad de hacerlo. Entonces, esta es la certificación del board. Esto es súper importante para los asesores genéticos. Es muy difícil porque necesitan casos para poder aplicar a esa certificación, alrededor de 50 casos en distintas áreas, supervisadas por, ¿no es cierto?, personas acreditadas y que deben ser recertificadas con todos los nuevos conocimientos y cambios, necesitan estar actualizados. Y estos son mis antecedentes, que ya los mencionaron. Pertenezco a la Sociedad, ¿no es cierto?, Genética Nacional, que es más que nada donde yo tengo todos mis recursos, mis comunicaciones y mis dudas. Y también existe esta otra identidad que es global, que tratan de hacer programas en distintos lados y ojalá algún día un programa de magíster que esté acreditado acá en Chile. Donde trabajo en la Universidad del Desarrollo, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando llegué a Chile, trabajaba mucho en el hospital, en el área de pediatría, pero ahora más que nada me centro en la docencia y en la clínica alemana. Entonces, como docente a las carreras de la salud, de pregrado, ¿no es cierto?, armar cursos, participar de diplomados, talleres, ¿no es cierto?, extensión, grupos de apoyo, en presentar casos clínicos y también, ¿no es cierto?, supervisar alumnas que vienen de Estados Unidos que quisieran practicar su español y tener una experiencia en el extranjero, que ha sido bastante grata, ¿no es cierto?, lamentablemente este año no se pudo hacer. Entonces, ¿cuál es mi experiencia clínica, no es cierto?, en cáncer? Empezó con un proyecto en Fondecí con la doctora Lilian Jara, que era un pequeño proyecto que incluimos pacientes del Hospital Padre Hurtado. Después, viendo que se necesitaba más apoyo a los médicos tratantes en la clínica alemana, participaba el comité y algunos pacientes llegaban como consulta privada. Y en el 2009 me incorporaron en el departamento de medicina preventiva de la clínica alemana, pero llegaban muy pocos pacientes. Entonces, gracias al impulso del doctor Fernando Cádiz, interesado en crear, ¿no es cierto?, un programa de alto riesgo en el centro de la mama, pudimos en el 2013 crear este equipo, liderado por el doctor Cádiz y por una enfermera coordinadora y conmigo como asesora. Entonces el camino en mi trayecto, ¿no es cierto?, desde el 2009 al 2012 fue en medicina preventiva. Comenzamos con este programa en el 2013. En el 2014 hizo falta, ¿no es cierto?, un nuevo horario. Recuerden que en el 2013 surgió el caso de la Angelina Jolie y eso, ¿no es cierto?, fue una promoción del cáncer hereditario de mama. Muchas pacientes querían hacerse el estudio. Todavía el estudio era bastante costoso. Hicimos el primer panel con este laboratorio español, Sistema Genómico, que fue bastante costoso. Y la enfermera aprovechó, hizo el diplomado de asesoramiento genético en la clínica de Las Condes. Entonces, en el 2015, el costo del laboratorio que ofrecía, que es el de Invitae, que utilizamos mucho por su accesibilidad y flexibilidad, bajó, ¿no es cierto?, de 900, casi $900 a 475. Comenzamos con los paneles y salió la publicación, ¿no es cierto?, de la clasificación de las variantes. En el 2016 hubo, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer muestras de saliva, que fue mucho más expedito ofrecer el estudio en vez de enviar a las pacientes que fueran al laboratorio para las muestras de sangre. Empezamos, ¿no es cierto?, a incrementar mucho el número de pacientes y mantener el registro, y ya la enfermera tenía mucho trabajo porque a medida que el programa se va desarrollando, incluso hay más pacientes de seguir y orientar, y en el 2017 los paneles se aumentaron, ¿no es cierto?, ya nos sentíamos más confiados en hacer un panel más amplio.
los costos disminuyen y ese es el costo actual de cualquier panel, sea de 20, 80, costo es el mismo, de 250. Hubo un cambio de jefatura del centro de la mama y el doctor Cádiz pasó a ser jefe. Entonces ahí empezó el aumento del estudio en el 2018 aprovechando este bajo costo y invita y también ofrece la posibilidad de que los parientes, tanto de primero, segundo, tercer grado, si hay una mutación identificada en la familia, puedan hacerse el estudio para esa mutación de manera gratuita. Entonces ya a esa altura aumentó bastante el programa con muchos más pacientes y se abre, comienzo a ver también en la consulta en la dehesa, de la clínica alemana de la dehesa. Entonces este es el flujo, como para que ustedes vean, ¿no es cierto? No lo vamos a leer, pero el primer paso es poder identificar los factores de riesgo y derivación, la enfermera coordinadora, ¿no es cierto? Los médicos tratantes ya conocen cuáles son los criterios de derivación, se hace el consejo genético pretest y si se hace, si la paciente desea hacerse el estudio y el resultado es positivo, se entrega, ¿no es cierto?, los resultados junto con el médico tratante en el asesoramiento post-test, y esto queda súper claro en el comité que esa paciente, por más que haya un médico supervisor del programa, vuelve a su médico tratante con el resultado ya sea negativo o positivo, variante incierta, a un seguimiento de, ¿no es cierto?, de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a los resultados. Entonces, este es el programa, ¿no es cierto?, del 2013 hasta fines del 2018. Yo dejé el programa a principios del 2019. Llegaron 800 pacientes al alto riesgo, asistieron a asesoramientos genéticos alrededor de más de 500. Casi 300 pacientes se hacen el estudio genético y los resultados, ¿no es cierto?, tenemos acá un 18% de positividad y alrededor de un 20-21% de variantes inciertas. Y esto es debido, ¿no es cierto?, que cuando uno solicita paneles es muy factible, ¿no es cierto?, que en esos genes vengan estas variantes inciertas en nuestra población que no está tan estudiada como la europea y la y la norteamericana. Y sí tenemos un alto nivel, porcentaje de resultados negativos, alrededor del 60%. Entonces aquí es como va creciendo el programa. Fíjense que muy pocos pacientes llegaron, alrededor de 42 en 4 años, y mientras, ¿no es cierto?, cada año, ¿no es cierto?, va aumentando el número de pacientes, llegando a ser en el año 2018 116, con 90 pacientes realizándose el estudio genético. Y con respecto a los resultados positivos, tenemos que en el año 2018 tuvimos 90 pacientes, 25 con resultados positivos, 33 con negativos y 42 con resultados negativos y 33 con resultados de variantes inciertas. Esos son los resultados que obtuvimos, ¿no es cierto? Los positivos fueron el 18%, la gran mayoría fueron positivas en Bereza1 y un 24% con mutaciones en Bereza2, y hay una gama, ¿no es cierto?, de otros genes en el panel. Obtuvimos, ¿no es cierto?, los primeros resultados positivos en PALB2, y con respecto a las variantes inciertas, la gran mayoría cae en Bereza2 y en ATM, y después una gama de todos los genes que incluyen los paneles. Entonces no puedo, ¿no es cierto?, compartir ciertos casos, pero sí puedo mencionar que a lo largo de los años tuvimos, ¿no es cierto?, 5 casos de pacientes con resultados positivos en 2 genes, que son considerados doble heterocigota, y un caso, ¿no es cierto?, emblemático fue una mujer con portadora de mutación Bereza1 y Bereza2, con una hija también, ¿no es cierto?, portadora, y el manejo, ¿no es cierto?, de alto riesgo para esa familia.
Tuvimos 2 casos de resultados positivos donde no había antecedentes familiares. Estas se consideran mutaciones de novo. Recuerden que existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que mutaciones ocurran espontáneamente al concebir, y estos pacientes, por supuesto, era un resultado inesperado, pero la clínica, con un diagnóstico precoz en una paciente con cáncer bilateral a los 33 años y positiva para el síndrome de Li-Fraumeni, y un jovencito que ya tenía poliposis y que era positivo para la adenomatosa, la poliposis familiar adenomatosa. Entonces, esos síndromes, ¿no es cierto?, es característico de tener un alto porcentaje de mutaciones de novo. En la poliposis adenomatosa familiar es alrededor de un 20-25%, y en Li-Fraumeni es alrededor del 20%. Después tenemos un caso de resultado inesperado donde había cáncer de mama y un cáncer de ovario, pero resultó positiva para un gen en el síndrome de Lynch, que es cáncer colorectal hereditario. Ahora sabemos que el cáncer de mama con síndrome de Lynch recientemente ya se incorporó que debe hacerse una vigilancia porque muchas familias presentan también cáncer de mama. Y con respecto a dilemas éticos que uno tiene que considerar, ¿no es cierto?, cuando ofrece estudios genéticos, es que una madre que era positiva para una mutación en BRCA2 trae su hija, y uno asume que su hija conoce el resultado. Sin embargo, esa hija no tenía idea que la madre era positiva y que ya se encontraba en un 50% de riesgo. Y la madre, por supuesto, no quería que se enterara. Entonces hay otras situaciones, por ejemplo, pacientes portadoras que no desea compartir los resultados con sus familiares. Hay un padre que desea que se realice el estudio en su hija adolescente, ¿no es cierto?, menor de edad, sin que supiera que era para el estudio genético hereditario, ya que su madre había fallecido joven de cáncer de mama. Una hermana que resulta portadora de la mutación familiar y que lamentablemente esta hermana estaba sana cuando recibió el resultado. Sin embargo, como tenía FONASA, era muy difícil conseguir en ese entonces una vigilancia, y cuando descubrieron su cáncer de ovario ya estaba muy avanzado. Entonces, todos estos problemas, ¿no es cierto?, por eso es especial que tengan la consulta de asesoramiento genético antes para poder, ¿no es cierto?, discutir estas situaciones, que si vienen 2 hermanas, cómo se sentiría una si es positiva y la otra negativa, si van a compartir esta información, si esos menores de edad van a hacerse el estudio genético, si el padre o la madre es positiva. Todo esto es la dinámica familiar que se hace, esa contención de apoyo psicosocial durante el asesoramiento. Y estos simplemente son algunos artículos a lo largo de los años que hemos podido publicar. Este es un journal exclusivamente a la parte global de asesoramiento genético en distintos países. Pudimos publicar lo que hay en Chile en ese entonces, eso fue en el 2013. La experiencia, ¿no es cierto?, que están interesados en Estados Unidos, qué es lo que hago acá, y por suerte pude participar de este estudio que hicieron, ¿no es cierto?, con respecto a la situación global del asesoramiento genético, y artículos nacionales de asesoramiento. Y en Chile, ¿quién ofrece el asesoramiento genético? En cáncer hereditario tenemos, ¿no es cierto?, médicos especialistas del área oncológica, tenemos investigadores también que para su investigación, enfermeras matronas que han obtenido capacitación en cursos, diplomados, médicos genetistas, pero sin embargo no siempre han obtenido, ¿no?, una capacitación formal de asesoramiento genético. Muchos lo han ido adquiriendo en la práctica. Por lo tanto, uno tiene que considerar qué cosas pueden ocurrir si uno no está capacitado. Puede malinterpretar la historia familiar, elegir el estudio incorrecto. Puede ofrecer el estudio genético a un individuo menos informativo, un individuo sano. Puede también no interpretar bien los resultados o interpretarlos inadecuadamente, o la falta de preparación para cuestionarlos y para buscar información, ¿no?, de esos resultados inciertos o resultados incidentales. Entonces,
es crucial el equipo médico de tener asesores genéticos para interpretar el riesgo hereditario y hacer el apoyo psicosocial. Los programas educativos que existen aquí en Latinoamérica, tenemos, ¿no es cierto?, este diplomado, que ojalá continúe, que es un diplomado que trata de los tumores hereditarios y tiene una sección de asesoramiento genético que es más bien para médicos y enfermeras realmente que quieren saber más sobre la clínica de esos tumores hereditarios, y que tuve la fortuna de poder participar en el desarrollo y participar como docente por 3 años. En Argentina se desarrolló este curso online dirigido por la doctora Lina Núñez, que está, ¿no es cierto?, desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer. Es un curso virtual de 4 meses, muy útil para médicos, es solamente para médicos, y que los médicos regionales pueden realizarlo en las provincias de Argentina. Y últimamente se desarrolló este diplomado en Colombia, en la Universidad del Rosario. Son 2 alumnos incluso del diplomado de la Chile, que se hace en Las Condes. Y yo, ¿no es cierto?, en la Universidad del Desarrollo, junto con los profesores, los docentes y la Facultad de Enfermería, me han apoyado para realizar estos cursos de posgrado, que son más bien, estos fueron presenciales, hicimos 3 versiones, fueron talleres prácticos, pero se quedaron los alumnos y siempre me preguntaban si vamos a desarrollar en algún momento un diplomado de asesoramiento genético. Los talleres se enfocan más que nada en los contenidos genéticos y médico y para la práctica del asesoramiento. Entonces estamos con este proyecto para el próximo año del desarrollo del diplomado de asesoramiento genético. Nuestra intención es empezar el 2 de agosto, va a ser todo virtual y se va a enfocar más que nada en otorgar las herramientas básicas de asesoramiento genético en la práctica clínica. Y queremos alcanzar la gran mayoría de profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, matronas, bioquímicos, tecnólogos que trabajan en el ambiente de genética y que pueden lidiar con pacientes, y cuáles son los primeros pasos de inicio y cuándo deberían derivar esos pacientes hacia el especialista que se encarga, ¿no es cierto?, son tanto los genetistas, médicos especialistas en cáncer hereditario o asesora genética. Entonces, si desean saber más información, me pueden contactar y ojalá, ¿no es cierto?, logremos hacerlo el año que viene. Y yo agradezco muchísimo, ¿no es cierto?, el apoyo que me ha dado el Centro de Genética, los profesores que quieren estar involucrados en la Escuela de Enfermería, que me han apoyado con estos desarrollos de los cursos y del diplomado, la enfermera matrona, la María José Mullin, que es ahora la asesora del Centro del Centro de la Mama, y el doctor Guillermo Lyson, que siempre me ha apoyado de la Universidad Católica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por su presentación. Muy agradecido.